Las lesiones deportivas en universitarios son causadas por una combinación de factores, como una mala técnica, fatiga, sin condición física, falta de descanso, entrenamiento excesivo, traumatismos o sobrecarga. La prevención de lesiones deportivas tiene un enfoque integral: calentamiento y estiramiento correctos, uso de equipo adecuado y buena técnica y descanso suficiente. El día de hoy en Cuidando mi Salud, prevención de lesiones deportivas en universitarios. Comenzamos. La práctica deportiva forma parte esencial de la vida universitaria, ya que fomenta la salud, fortalece la disciplina y crea espacios de convivencia entre estudiantes. Sin embargo, cuando no se practica con la preparación adecuada, también puede implicar riesgos para el cuerpo. Las lesiones deportivas son más comunes de lo que pensamos y en muchos casos pueden prevenirse con información, entrenamiento correcto y hábitos de cuidado físico. Hablar de prevención es clave para que los universitarios puedan disfrutar del deporte de manera segura y sostenible. Conocer cómo preparar el cuerpo, identificar señales de alerta y aplicar medidas básicas de protección puede marcar una gran diferencia en el rendimiento y en la salud a largo plazo. La prevención de lesiones deportivas en estudiantes universitarios es fundamental para garantizar una práctica segura y sostenible del deporte. A través de estrategias como una preparación física adecuada, el uso de equipo correcto y la adopción de hábitos de cuidado corporal, es posible reducir significativamente el riesgo de sufrir lesiones. Muy buenos días y muchísimas gracias por estar una vez más aquí en su programa Cuidando mi Salud, con el tema del día de hoy de prevención de lesiones deportivas en universitarios. Ya pudimos ver un poco en la cápsula y bueno, vamos a ver a qué se refiere este tema, porque es importante, bueno, esta prevención, que nuestros universitarios pues tengan el menor número de lesiones. Vamos a ver qué sucede, qué pasa y bueno, aprender sobre este tema. Para ello, el día de hoy nos acompaña el maestro Jonathan Villalobos Oñate, quien es profesor e investigador de nuestra casa de estudios. Bienvenido, maestro. Muchas gracias por estar el día de hoy con nosotros. Al contrario, Moni, gracias por la invitación. Aquí estamos para servirte. Muy bien, y bueno, antes de que hablemos sobre este tema, nos gustaría también que nos platicara un poco de usted. ¿Qué materias son las que imparte aquí en la universidad? Si también maneja su profesión de manera privada y bueno, para que lo conozcamos un poco. Sí, Moni, bueno, yo aquí estoy en la universidad, ya voy para 15 años, primero Dios. Imparto diferentes tipos de materias, desde materias como valorar al paciente, el manejo de los agentes físicos, que es lo que aprenden principalmente nuestros futuros egresados. Y también estoy en la parte como independiente a la universidad, también tengo mi clínica, con todo gusto también por ahí los podemos atender. Muy bien. Pues bueno, antes de que iniciemos las preguntas y bueno, aprendamos sobre este tema, maestro, vamos a ver un sondeo en la comunidad universitaria sobre cuáles son las causas de las lesiones deportivas en universitarios. ¿Cuáles pueden ser las causas de las lesiones deportivas en los estudiantes universitarios? Yo creo que podrían ser mal calentamiento. Yo creo que no hacer bien el ejercicio es una causa. Bueno, pues yo considero que principalmente las causas pueden ser
que no calientan lo suficiente antes de hacer el ejercicio, o un esfuerzo más allá de lo normal, ¿no? Como que a veces te gana la adrenalina y quieres hacer algo extra y es donde te puedes lesionar. Yo creo que el mal uso de los aparatos de ejercicio y pues eso es lo que cuestiona. Pues podría ser una mala condición física y no realizar correctamente los ejercicios. ¿Cómo se pueden prevenir estas lesiones? Pues como puede ser por mal calentamiento, puede ser que un calentamiento previo a la actividad de cuerpo completo. Comiendo bien. Tienes que venir bien alimentado para que tu cuerpo tenga la fuerza y la energía para hacer los ejercicios. Bueno, pues siempre bien se sabe que para cualquier ejercicio un calentamiento correcto y pues ser consciente de tus límites, ¿no? Tus límites físicos, no intentar ir a un extremo que te pueda causar una lesión a futuro. Yo creo que teniendo un buen conocimiento de cómo se utiliza la máquina, un instructor y saber qué tipo de ejercicio estás haciendo y para qué área de tu cuerpo va enfocado. Se pueden prevenir, sí, pues con un correcto, ¿cómo sería? Guía. O sea, que alguien te esté cuidando mientras lo estás haciendo para evitarlo. Estamos de regreso después de ver este sondeo en la comunidad universitaria. Maestro, pues de las preguntas, bueno, más bien de las respuestas de nuestros universitarios, pues sí vemos cuestiones que tienen razón, sí, ¿no? están en lo correcto los compañeros. Seguramente son compañeros que practican ejercicio. Sí, está muy bien. Muchas felicidades a los compañeros. Respondieron exactamente bien esas preguntas. Que justo, bueno, a lo largo de esta entrevista vamos a ir hablando de esos temas y la importancia que tienen, ¿no? Exactamente. Pero vamos a iniciar. Maestro, ¿qué podemos entender por lesiones deportivas? Bueno, una lesión deportiva podemos entenderla como un daño. Es un daño físico, es un daño funcional en donde afecta principalmente a lo que es el sistema de locomoción. La locomoción hace referencia al movimiento, es decir, involucra el sistema osteoartículo-muscular. Es decir, esa lesión puede afectar el hueso, esa lesión puede afectar a la articulación, como lo iremos viendo en esta hora, o también puede afectar al músculo. Entonces, es un daño en esa estructura. Ok. Y bueno, ¿cómo se puede clasificar las lesiones deportivas? Sabemos que también pues hay una clasificación, ¿no? Según la parte del cuerpo, bueno, nos dirá usted. Estas se van a clasificar según primero la evolución. Okay. Es decir, se clasifica en la evolución si es aguda o si es crónica. En el caso de que sea aguda, es una lesión que lleva poquito tiempo, que lleva 3 días, 5 días, o una evolución, una lesión ya crónica. El clásico ejemplo de una lesión crónica es, por ejemplo, ese estrés que después les lleva a dolores de espalda, dolores de cuello. Por un lado esa es la clasificación y por el otro lado uno viene siendo como el tiempo y otro viene siendo el tejido o la estructura a la que se ve afectada. Esas serían las dos grandes vertientes, el tiempo y la estructura que se lastima. Ok, yo creo que a lo largo del tema vamos a ir hablando, pero bueno, sucede sí, que de a veces cada uno de esos puntos vamos a ir desglosando, sí. Y que bueno, a veces no se atienden cuando debe de ser también, hasta ¿no? que duele. A veces también esto lo hacemos mucho. Bueno, ¿qué deportes son los que representan un mayor riesgo de lesiones para el deportista y cuáles los que menos riesgosos son? Porque sí, claro, depende, sí, por ¿no? supuesto, sí. Los más riesgosos pues son los de contacto principalmente. Ejemplo, el box, por ejemplo, en la cápsula veíamos ahorita el fútbol americano, también es de riesgo, o deportes extremos como es el paracaidismo, escaladores, y los de menor riesgo pues pudiese ejemplificar la yoga, pilates, la natación o deportes de bajo impacto. Claro. Sí, hay que hacer esta clasificación porque efectivamente, según el que practiquemos, pues tenemos un mayor riesgo, ¿no? Entonces sí es importante. Y bueno, ¿cuáles son las lesiones deportivas que se presentan con mayor frecuencia entre los estudiantes universitarios? Porque sí hay situaciones, claro, sí, por ¿no? supuesto. Bueno, en un estudiante las lesiones las dos más comunes es las cervicales, la cervicalgia, que muchas de las veces puede ser pues por el uso excesivo del teléfono, por ejemplo. Y también de repente en carreras en donde tienen que estar escribiendo,
también les puede generar una lesión de mano. Aquí ya tendríamos que englobar un poquito más como la carrera, o sea, qué carrera que estudian. Por ejemplo, a mis alumnos normalmente tienden a quejarse un poco más hacemos constantemente liberaciones manuales y eso les genera de repente mucho dolor en el pulgar, por ejemplo. Y bueno, esas son las más comunes, ya sea dolor de cuello, dolor de espalda baja o problemas de mano. De estas lesiones que nos menciona, pues son sobre todo por situaciones o movimientos repetitivos que hacemos, exactamente, ¿no? Pero en cuestión del deporte, ¿cuáles son las lesiones que podemos observar con mayor frecuencia? En cuestión de deporte, muy común, nos llegan muchos esguinces. Esa es la más común, el esguince lo iremos viendo más adelante, explicando, el esguince de tobillo, el esguince de rodilla, o también muy común, por ejemplo, en los que practican voleibol, el esguince de mano, de dedos, tienden a ser los más comunes. Claro. Y bueno, de manera general, maestro, ¿cuáles son los factores de riesgo de lesiones en la práctica deportiva en los estudiantes universitarios? Sobre todo, como lo mencionaba, a lo mejor si ya es algo crónico o de tiempo, ¿no? Ese es un factor, precisamente. Lo que mencionas es un factor cuando es una lesión maltratada o dejas mucho tiempo para atenderla, ese es un factor de riesgo. Otro factor de riesgo también muy común, que nos lleva mucho a lesión, es la falta de flexibilidad. Esa falta de flexibilidad nos puede generar problemas de distensión, que ya más adelante hablaremos de ello. La falta de fuerza, por ejemplo, también puede ser un factor de riesgo. La mala técnica, también, por supuesto. Y bueno, pues en ocasiones hasta la falta del equipo o del material, una mala implementación del material, también puede ser un factor de riesgo. Claro, sí, bueno, hay que tomar en cuenta todos estos factores. Vamos a seguir hablando sobre este tema del día de hoy, pero antes vamos a una pausa. Lo invitamos a que no se vaya. Estamos de regreso después de esta pausa y bueno, con nuestro tema del día de hoy de prevención de lesiones deportivas en universitarios. Seguimos aprendiendo y conociendo, bueno, cómo prevenir estas lesiones y sobre todo en un futuro para que, bueno, nos sigan avanzando. Pero antes de que sigamos hablando de este tema, vamos a ver una cápsula de gifisio.es sobre lesiones deportivas más frecuentes. Ya sea por diversión o por profesión, mucha gente hace deporte cada día y nunca está de más saber cuáles son las lesiones deportivas más frecuentes. El ejercicio que supone practicar algún deporte puede ser muy beneficioso para tu salud. Sin embargo, a veces, puede ocurrir alguna lesión. La intensidad de estas lesiones puede variar de menor a muy serias. Incluso algunas de ellas pueden requerir cirugía. Estas lesiones pueden ser causadas por malos hábitos a la hora de practicar deporte, equipamiento inapropiado o simplemente por accidente. También pueden ocurrir a cualquier persona que no esté físicamente preparada para practicar un deporte o que no haya estirado apropiadamente de antemano. En este vídeo te mostraré cuáles son las lesiones más comunes y cómo puedes prevenirlas. Así que, empecemos. Esguince. Esta es la más común de todas las lesiones y puede ocurrir por cualquier tipo de actividad física. Un esguince ocurre cuando el ligamento, el tejido fibroso que conecta los huesos de las articulaciones, se desgarra. La intensidad de la lesión puede variar llegando incluso a desgarrarse completamente. Los más frecuentes son el esguince de muñeca, el esguince de tobillo y el esguince de rodilla. Lesión de rodilla. Cada año más de 5 millones de personas visitan al traumatólogo por lesiones en la rodilla. Los problemas en la rodilla más comunes son el síndrome de la banda iliotibial, rodilla de corredor o la tendinitis. Las lesiones graves de rodilla pueden incluir daño en el cartílago o ligamentos cruzados. Calambres en la pierna. Esto ocurre cuando hay dolor a lo largo de la parte delantera inferior de la pierna. También se puede dar en el pie y el tobillo, donde el hueso se junta con los gemelos. Son comunes en runners y aún más si corren en superficies duras. A calambres musculares pueden contribuir errores al calentar o estirar,
técnicas incorrectas para correr, calzado no apropiado o incluso tener los pies planos. Fracturas. Las fracturas más comunes en el deporte son fracturas por caída o las denominadas fracturas de estrés. Las fracturas de estrés se producen en un hueso como resultado de una actividad muscular exagerada de manera repetitiva. El hueso se recarga y se vuelve débil y vulnerable a este tipo de fracturas. La causa puede ser en muchos casos no respetar la etapa de adaptación gradual al deporte tras un tiempo de inactividad. La mayoría son emergencias y pueden necesitar cirugía para repararlas. Luxaciones. Ocurren cuando de alguna forma se empuja al hueso de la articulación fuera de su alineamiento, o sea, se disloca. Deportes de contacto como el fútbol o alguna actividad como estiramiento excesivo o caídas pueden también causar luxaciones. Una luxación normalmente requiere tratamiento médico y ser tratada como una emergencia. El hueso dislocado puede ser colocado en su lugar. Las articulaciones más comunes en dislocarse son los dedos, las manos y luxación de hombro, los codos, luxación de rótula, luxación de tobillo y caderas también se pueden dislocar, pero es menos común. Y con esto llegamos al final de nuestro vídeo sobre las lesiones más frecuentes en los deportistas. Espero que hayas aprendido mucho y que estos consejos te sean de utilidad para prevenir lesiones en tu práctica deportiva. Recuerda siempre escuchar a tu cuerpo, calentar antes de empezar cualquier actividad y seguir las recomendaciones de un profesional si presenta alguna molestia. Estamos de regreso después de ver esta cápsula, pues vamos a continuar con las preguntas a nuestro invitado del día de hoy. Maestro, pues bueno, ya estuvimos hablando un poco de manera general de las lesiones y bueno, la cápsula también nos las muestra un poco. Pero bueno, nos gustaría qué es una tendinitis y cuáles son sus causas en el área deportiva. Bueno, una tendinitis o una tendinopatía propiamente es una inflamación al tendón, es un daño al tendón. La causa principalmente puede ser por sobrecarga, por sobreuso, principalmente en el deporte o en este caso también degenerativa. En el caso de que sea degenerativa es porque hay pérdidas de fibras de colágeno, pero por el tema que compete ahorita, esa tendinopatía se puede dar por un sobreuso. Okay. La más común tiende a ser en nuestros deportistas, por ejemplo, la tendinopatía de hombro, lo que se conoce como una lesión del manguito rotador. Otra también muy común, por ejemplo, hasta tiene nombre de deporte, que se le conoce como la patología del codo del golfista o del codo del tenista, que se involucra una patología o una tendinopatía del codo. Y otra también común, lo que se conoce como Kerbein, que es una tendinopatía en el altura de la muñeca, el tendón del aductor del pulgar. Esas son las más comunes. Las más comunes, las que podemos observar más. Claro que, bueno, hay muchas otras, sí, por supuesto. ¿No? Otra muy común también, cuando hay una tendinopatía de lo que conocemos como la pata de ganso a nivel de la rodilla, que también se da por falta de flexibilidad, que precisamente ahorita hablamos de un factor de riesgo, o por un movimiento repetitivo. Sí, tener cuidado como con todos estos factores para, bueno, tratar de evitarlos, ¿no? Y bueno, ¿de qué manera se trata una tendinitis? Ya una vez que, bueno, es diagnosticada, ¿no? ¿Cómo la tratamos? Bueno, nosotros la tratamos, primero hacemos una valoración para ver que sea qué tipo de tendinitis es, porque hay diferentes tipos, hay diferentes grados, se divide en 4 grados la lesión del tendón. Y la principal característica pues es el reposo. El reposo es importante porque la lesión precisamente es por un sobreuso, por una sobrecarga. Y después ya la podemos manejar con agentes físicos. Por ejemplo, utilizamos mucho con lo que es la ultrasonoterapia o también la hidroterapia. Puede ser una buena opción para atender esta patología. Claro, pero recordar que primero tiene que haber, como bien lo menciona, esta valoración para que se pueda para dar saber el mejor exactamente qué ¿no? tipo de lesiones. Claro, y dar este tratamiento. Algo que nos mencionaba también antes del corte era el esguince. Entonces, ¿nos puede platicar, bueno, qué es un esguince y qué lo produce dentro del deporte? El esguince es una lesión muy común en general y también aquí obviamente en nuestros deportistas. Un esguince entiéndase como un movimiento forzado que va más allá del límite de la articulación. Cuando hacemos un movimiento, el ligamento se tensa y dice hasta ahí, no va más. Cuando este movimiento se forza más debido al clásico ejemplo de la torcedura,
es cuando, ay, me torcí el tobillo. Bueno, lo que se refiere es que ese movimiento fue más allá del límite de la articulación, lo que le generó una lesión a ese ligamento. Habrá que ver qué tipo de grado es, porque los ligamentos se dividen en grado 1, grado 2, grado 3. A partir de ahí, a partir de una valoración, ya podemos ver cuál es el tratamiento mejor para este paciente. Claro, de igual forma no hay que estar adivinando, pensando que se me va a quitar solo o algo, no, siempre hay que acudir Sí, hay que con los especialistas porque efectivamente, como lo menciona, tienen que valorar varias cosas. Hay que ver qué tipo de lesiones. Claro, sí, es importante esto. Y bueno, ¿a qué parte del cuerpo afectan los esguinces y cuáles son sus síntomas? Principalmente el tobillo, la rodilla principalmente, los dedos de las manos también, pero bueno, poniendo el ejemplo del tobillo, que es el más común, lo que va a observar el deportista o el paciente, lo que va a observar es que ese tobillo empieza a hincharse, empieza a edematizarse, ese tobillo empieza a calentarse, tocamos y está caliente, se empieza a ver como rojito, y habrá que ver, en caso de que sea de primer grado, pues esta sintomatología es menor, muchas de las veces no es incapacitante, o en el caso de que ya sea un segundo o tercer grado, sí hasta caminar puede ser contraproducente porque se puede lastimar más la persona. Sí, claro, y ya en lugar de que a lo mejor yo esté bien en 3 semanas, no, pues voy a estar Exactamente, más sí, tiempo, más ¿no? o menos un esguince en promedio ya de segundo, de tercer grado, ya hablamos de una inmovilización. Cuando no se habla de inmovilización es cuando es un esguince de primer grado. Si es de primer grado no es necesario inmovilizar, se puede a lo mejor reposar, algún vendaje. Nosotros aplicamos un neurovendaje, esos famosos vendas de colores para limitar el movimiento. Claro. ¿Este es parte del tratamiento, la inmovilización? O sea, ¿cuál sería como el tratamiento completo? El tratamiento, si es ya de segundo o tercer grado, sí hay que inmovilizar. Si fuese de al menos unas 4 semanas, más o menos. Si es de primer grado, con un vendaje y podemos hacer algún tipo de ejercicio. Los ejercicios que favorezcan a disminuir ese edema. Dentro también del tratamiento, pues ya nos meteremos un poquito más a los agentes físicos. Y para que en la casa entendamos un poquito mejor, pues lo que normalmente hacemos es la aplicación de hielo, por ejemplo. Aplicar hielo más o menos unos 6-8 minutos cada 4 horas. Sí, para ayudar a la desinflamación, ¿no? También es importante. Y bueno, ¿qué es una distensión muscular y qué la provoca en una práctica deportiva? Una distensión muscular es un alargamiento o un estiramiento excesivo del músculo. Para que lo vayamos entendiendo, es el clásico ejemplo de cuando el deportista dice me tironeé. Cuando dice el término el tirón, es muy común decirlo, un tirón, ¿va? Tengo un tirón. Bueno, pues eso se refiere a que tuvo un alargamiento excesivo del músculo, lo que le generó una lesión de esa zona, de esa estructura que es el músculo, en donde si no hay hematoma, entiéndase por hematoma como un moretón, si no hay moretón, es una distensión. Si hay moretón, entonces ya esto evoluciona a una rotura fibrilar, es decir, ya no es solo un tirón, ya es un grado más fuerte de una distensión, que se conoce como una rotura fibrilar. Claro, importante que tengamos esto en cuenta porque efectivamente en nuestros diferentes músculos, lo que es muy común, que lo he visto en sobre piernas. Todo en las piernas, ¿no? sí, en las piernas, brazos, que también puede suceder, ¿no? Pero más en pierna por la explosividad del ejercicio. Entonces, tener en cuenta esto, si hay un moretón, si hay un o moretón, no lo hay. entonces ya no es solamente el tirón. Claro. Ya es una rotura de fibras. Sí, y requeriría, otros tratamientos. Y bueno, ¿qué partes del cuerpo afecta la distensión y cuáles son sus síntomas? Mencionábamos, la pierna. Mencionamos algunas, principalmente el clásico ejemplo es lo que conocemos como los isquiotibiales, la parte posterior del muslo. Es el clásico atleta que corre sin calentar y de repente en esa corrida explosiva siente el piquete, ¿no? Como si una aguja le pinchara. Y se nota de inmediato porque se tocan, exactamente, se tocan. Es la más común el isquiotibial, lo que es el tríceps ural, lo que son los gemelitos o lo conocemos como los chamorros, o en la parte anterior lo que es el cuádriceps, también son las zonas como más comunes. Las lumbares también puede ser, pero más específicamente estas son las zonas principales en pierna.
Sí, claro. Y los síntomas, o sea, de inmediato el síntoma, les llega a doler, ¿no? Si es tirón, tiende a ser un dolor que es leve, que es moderado, que no es incapacitante. Okay. Pero si ya hay rotura, ahora sí entonces ya hay hematoma, ya es un dolor, ya es dolor mayor e inclusive hasta incapacitante. Claro, sí. Y bueno, ¿cómo se trata esta distensión muscular? Una vez que, bueno, me imagino que primero tienen que ver si es con hematoma o con... Exactamente. En el caso de que solamente sea el famosito tirón o el desgarre, que también a veces así lo conocen los deportistas, cuando llegan a la clínica nos dicen, es que tengo un desgarre, ¿verdad? Eso se refiere a esa distensión. El reposo primero, un reposo de al menos 2 semanas para cicatrizar, y posteriormente iniciamos el manejo de terapia física. En ese caso utilizamos mucho una terapia invasiva, no todos la hacen, en donde introducimos una pequeña aguja con un estímulo eléctrico para generar como un reseteo de las fibras y vuelvan a alinearse. Okay. Digo, es un tratamiento que se le puede dar, hay otros tipos de tratamiento. En casa a lo mejor de repente se dan un masajito, ¿no? ¿Verdad? Entonces también eso puede ayudar. Nada más sí prestar atención que el masajito no lo debemos de dar los primeros 3 días, ya que al principio del tema hablábamos del tiempo de evolución. Claro. Y cuando hablamos de una evolución aguda, no es lo más recomendable manipular la zona. Importante que sepamos esto, porque a veces de inmediato queremos tratarlo y no siempre debe de ser esto. También a veces hay que dejar que el músculo repose. Vamos a seguir hablando sobre este tema del día de hoy, pero antes vamos a una pausa. Lo invitamos a que no se vaya. Estamos de regreso, muchísimas gracias por continuar con nosotros y el placer de su compañía en este su programa Cuidando mi Salud, con el tema del día de hoy de prevención de lesiones deportivas en universitarios. Ya hemos estado hablando de algunas lesiones y bueno, cómo tratarlas, sus tratamientos y qué debemos hacer. Pero antes de que sigamos con nuestro tema y nuestra entrevista a nuestro invitado, vamos a ver una cápsula que es de jfisio.es sobre fisioterapia deportiva. Si eres un deportista o simplemente disfrutas de la actividad física, seguramente sabes lo frustrante que puede ser una lesión. Pero no te preocupes, la fisioterapia deportiva puede ser una gran herramienta para prevenir y tratar lesiones, permitiéndote volver rápidamente a la práctica de tu deporte favorito. En este vídeo, te enseñaré cómo la fisioterapia deportiva puede ayudarte a recuperarte y prevenir lesiones comunes en el deporte. Así que si estás listo para aprender más sobre este tema, empecemos. ¿Qué es la fisioterapia deportiva? La fisioterapia deportiva es una especialidad de la fisioterapia que se enfoca en prevenir, tratar y rehabilitar lesiones relacionadas con el deporte y la actividad física. Esta disciplina se encarga de ayudar a los deportistas a mantener su cuerpo en las mejores condiciones para el deporte, y de recuperarlos en caso de sufrir una lesión o de necesitar una rehabilitación. ¿Cuáles son las lesiones más comunes que se tratan en la fisioterapia deportiva? Esguinces, una lesión en los ligamentos que se produce cuando se estira o se rompe un ligamento debido a una fuerza externa. Suelen afectar a las articulaciones como los tobillos, las rodillas y las muñecas. Lesiones de rodilla. Las lesiones en la rodilla son comunes en deportes que implican correr, saltar o cambiar de dirección con frecuencia, como el fútbol o el baloncesto. Las lesiones más comunes incluyen la lesión del ligamento cruzado anterior, la lesión del menisco y la tendinitis rotuliana. Lesiones de hombro. Las lesiones de hombro son comunes en deportes que implican movimientos repetitivos del brazo, como el béisbol, el tenis o el voleibol. Las lesiones más comunes incluyen la tendinitis del manguito rotador, la luxación del hombro y la bursitis. Tendinitis. La tendinitis es una inflamación del tendón que conecta el músculo al hueso. Puede ocurrir en cualquier parte del cuerpo donde haya tendones, pero es común en el hombro, el codo, la muñeca, la cadera, la rodilla y el tobillo. Lesiones de espalda.
Las lesiones de espalda son comunes en deportes que implican levantamiento de peso o movimientos bruscos, como el levantamiento de pesas o el golf. Las lesiones más comunes incluyen la hernia de disco, la lumbalgia y la ciática. ¿Cómo se tratan las lesiones en la fisioterapia deportiva? El tratamiento de las lesiones en la fisioterapia deportiva depende del tipo y la gravedad de la lesión, así como de las necesidades y objetivos específicos del deportista. En general, el tratamiento de las lesiones en la fisioterapia deportiva tiene como objetivo aliviar el dolor, reducir la inflamación y mejorar la función y la movilidad del deportista. A continuación, te presento algunos de los tratamientos más comunes en la fisioterapia deportiva. Terapia manual. Ejercicios terapéuticos. Que pueden incluir ejercicios de fuerza muscular, ejercicios de flexibilidad y ejercicios de equilibrio y estabilidad. Electroterapia. Crioterapia y termoterapia. Y entrenamiento funcional, que implica la realización de ejercicios que imitan las demandas físicas de la actividad deportiva específica del deportista. Si quieres saber más detalladamente sobre cuáles son las técnicas de la fisioterapia, te recomendamos que después de este vídeo, vayas a ver el vídeo que hicimos sobre ese tema. Enlace en los comentarios. ¿Cuál es el objetivo de la fisioterapia deportiva? El objetivo primordial de la fisioterapia deportiva debería ser la recuperación del deportista para que vuelva a su actividad en las mismas condiciones que la dejó, si no mejores. A esto le sumamos la importancia de orientar nuestro tratamiento a la prevención de recaídas. Y eso es todo por hoy. Espero que hayas disfrutado de este vídeo y que hayas aprendido más acerca de la fisioterapia deportiva y cómo puede ayudarte a prevenir y tratar lesiones. Recuerda que la salud es lo más importante, y cuidar tu cuerpo es fundamental para poder disfrutar de la actividad física. Estamos de regreso después de ver esta cápsula y bueno, vamos a seguir con las preguntas a nuestro invitado del día de hoy. Maestro, pues ya hemos estado hablando de esguinces y bueno, de esta distinción. Algo que yo creo que también escuchamos mucho, por lo menos alguna vez lo hemos escuchado, es la dislocación, que también este es un término que a veces escuchamos, ¿no? La dislocación articular. Bueno, ¿y qué acciones deportivas las pueden provocar? ¿Qué pasa? Bueno, una dislocación es una luxación. Esta es una lesión grave, es decir, lo que hace el hueso es salirse de su zona normal o de su área normal, lo que es una articulación. Eso es lo que es la dislocación, es una luxación propiamente. Las causas de la luxación puede ser por algún golpe, algún movimiento forzado, por ejemplo. La más común es en el hombro, es la luxación más común. Sí, que luego observamos que se toca, dentro ¿no? de la sintomatología, lo que observamos es deformidad, incapacidad funcional, dolor fuerte, y después ya viene el proceso de inflamación. Y dentro de su tratamiento, ahí sí es una atención de urgencia. Sí. Ahí sí involucramos atención de urgencia, sí, exactamente. Urgencia. Justo eso iba de cómo se atiende una dislocación. En algunos casos, ahorita que nos dice la urgencia, en algunos casos hemos visto que luego lo acomodan, ¿no? Es parte de, se hace una atención de urgencia en donde la primer maniobra que se hace es una reducción. Entiéndase que esta reducción es acomodar otra vez o meter al hueso a su lugar, ¿verdad? Porque ya no estaba ahí, pero sí tener en cuenta que esto solamente lo hacen profesionales de la salud. Sí. Inclusive es una maniobra ortopédica. Algunos tenemos el conocimiento para realizar ciertas maniobras, pero hay que ver qué tipo de luxación es. Claro, esto que mencionamos es importante porque yo creo que todos lo hemos visto en alguna película o en alguna situación, sí. Y a veces si se nos presenta tal vez creemos o pensamos que podemos hacerlo y no. O sea, sí realmente hay que tener el conocimiento, sí. Exactamente. Entonces es Mel Gibson, ¿verdad? Se luxa el pulgar y luego se quita las esposas, ¿no? Y se lo acomoda solito. ¿No? Entonces sí es importante que veamos esto para que no vayamos a querer ayudar si no sabemos. Exactamente. Entonces sí, que lo haga un profesional. Y bueno, ¿qué es una contusión y qué la produce? Que esto es algo que también es un término que escuchamos. Sí, muy común. Bueno, la contusión es una lesión en el cuerpo debido a un golpe. Más este golpe no rompe la barrera de la piel. Hay diferentes tipos de contusiones, desde contusiones leves hasta contusiones más fuertes, que
pueden evolucionar o ya no ser una contusión, sino ser una conmoción. Pero ahorita con relación a contusión es una lesión en cualquier parte del cuerpo sin generar un problema de una herida externa. ¿Y qué es lo que la produce? O sea, ¿por qué es que se da? Puede ser seguramente en el deporte un clásico balonazo, por ejemplo. Okay. Eso puede generar una contusión, repito, en cualquier parte del cuerpo. Ya Sí. si hablamos de una conmoción, ahí ya es diferente. Sí, ya sería algo más grave. Y bueno, ¿qué tan grave puede llegar a ser una contusión? O sea, mientras sea menor, no hay problema. Se puede aplicar hielito, por ejemplo, reposo, hidratar bien al deportista y listo, no hay mayor problema. Cuando sea leve, primer grado. Ya cuando es mayor, entonces sí, y la zona, sobre todo la zona. Okay. Ya si es mayor, ya habría que pensar si no es una conmoción. Ok. Y bueno, a veces se ve también la aplicación de pomadas, estas que luego son muy comunes, ya sea de frío o de calor. ¿Son recomendables para las contusiones? Lo más recomendable en este caso, si se va a utilizar, puede ser el aerosol, por ejemplo, lo que se conoce como el cloro de tilo. Ese se puede poner para que enfríe la zona, entuma la zona y el deportista pueda hacer haciendo su actividad. Claro, sí, para que siente ese alivio, ¿no? También. Nos mencionaba lo que es la conmoción. Ahora vamos a hablar sobre ella. Bueno, que es una conmoción cerebral y qué la provoca. Ahí sí ya es cosas o palabras mayores. Ya estamos hablando de una lesión en el cerebro, traumática, una lesión traumática por un golpe en la cara o en la cabeza. Y aquí ya sí aplican otras, inclusive se hace un protocolo, en este caso, en donde se realiza una serie de preguntas al deportista, preguntas desde sencillas que debería de contestarlo, cómo te llamas, qué día es hoy, qué estás haciendo aquí, qué es lo que recuerda. Y sobre todo esto es muy común en deportes de contacto, precisamente, por ejemplo en el box es muy común, o en algún deporte común como el soccer, por ejemplo, el fútbol, en donde se cae, se golpean la cabeza, inmediatamente viene el protocolo de conmoción, en donde se observa sus pupilas, se observa su área cognitiva, y si es que no da para más, el deportista tiene que abandonar el partido porque después puede generar otro tipo de problemas mayores. Claro, sí, veíamos en la cápsula y bueno, las revisiones, ¿no? Que lo hacen, como bien dice, las preguntas, me imagino que los ojos que también... Exactamente, sí, o sea, hay una escala, ¿no?, que se llama la escala de Glasgow, en donde se le hace preguntas precisamente al paciente o en este caso al deportista, para ver qué ponderación nos da y para ver si es una conmoción ya sea leve, moderada o severa, porque estamos hablando precisamente de un traumatismo craneoencefálico. Claro, y que puede ser grave, ¿no? Sí, claro, también. puede ser grave. Y bueno, la gravedad de la... O sea, ahora sí que como hasta qué grado puede llegar. Bueno, ya cuando es un grado mayor, se clasifican también como leves, moderadas o severas según la escala, el puntaje que nos da la escala. Si el puntaje es muy menor, porque aquí tienes que sacar un puntaje mayor para entender que, digamos, estás bien, ¿sí? Porque no respondes, ¿sí? Como no respondes, no sumas puntos. Ya entendí. ¿Sí? Si respondes, pues, bueno, claro, vas sumando puntos, listo, es una conmoción a lo mejor que puede ser leve, que puede ser moderada, pero si ya es severa, sí se tiene que trasladar inmediatamente al hospital para sacar un estudio de imagen. Claro. No vaya a ser que esta conmoción o este golpe le genere una hemorragia intracraneal y después pues problemas mayores. Claro, sí, importante atenderse de inmediato. En el caso de la conmoción, sí. Así es. Vamos a seguir hablando sobre este tema del día de hoy, pero antes vamos a una pausa. Lo invitamos a que no se vaya. Estamos de regreso y estamos en la recta final de nuestro programa del día de hoy, pero todavía nos quedan algunas preguntas para nuestro invitado. Pues continuamos, ya estuvimos viendo algunas afecciones, maestro, pero todavía, bueno, hay otras que hay que hablar, por ejemplo, lo que son las fracturas óseas. Bueno,
qué son y cómo se produce. Me imagino que esto también tiene que ver un poco con la conmoción, ¿no? O sea, sí, también puede ser otro tipo grado de... bueno, la fractura entiéndase como una falta en la continuidad ósea. Okay. Ya no hay una discontinuidad por algún accidente o alguna lesión. En el deporte la más común puede ser una fractura de tibia, por ejemplo, o fractura de tibia y peroné. En el caso de deportes más de contacto, por ejemplo, una fractura de clavícula. Sí. Son de las más comunes que nos toca atender. Aquí sí totalmente es un tratamiento ortopédico, tal cual, hay que ir con el médico, un estudio de imagen, una radiografía, ver qué tipo de fractura es, porque hay diferentes tipos puede ser inclusive a lo mejor ser una fisura, no una fractura, claro. Pero si es fisura y no se atiende puede evolucionar a alguna fractura, depende del tipo de estructura que esté afectada. Por ejemplo, la tibia, que es un hueso de carga, si es una fisura y no se atiende puede evolucionar a una fractura. Hay diferentes tipos de fracturas, hay fracturas lineales, hay fracturas oblicuas, hay fracturas por compresión, por ejemplo, en espalda baja, en lumbares. No sé, cuando el deportista cae de cadera, de centón, sí, puede también generar un tipo de fractura. Y lo que se hace es una pérdida de la continuidad del hueso. Y en el caso del niño, entiéndase que esas se conocen como fractura en tallo verde, como un tallito que rompemos, pero tal cual todavía hay fibritas que están unidas. Entonces, claro, hay diferentes tipos de fracturas. Sí, y como bien lo menciona, yo creo que es importantísimo que acudamos al médico en caso de que, bueno, sospechemos de una fractura, sí, o estas señales, ¿no? Que es justo lo que exactamente, le iba a preguntar. Es lo que iba, porque si es una fractura sí te da señales muy claras, hay una deformidad evidente, hay un acortamiento, por ejemplo, si fuese fractura de cadera, hay un acortamiento de la extremidad, hay un hematoma, sí o sí vamos a ver el hematoma, deformidad, incapacidad para poderse mover, mucho dolor. Porque el hueso es una zona muy sensible o tiene mucha sensibilidad. Entonces, inmediatamente sospechamos de una posible fractura, ahí sí, por supuesto, un especialista. Sí, como bien lo menciona, yo creo que hacer mucho caso a este tipo de señales, se presenta demasiado dolor, si ya hay algo más evidente que a veces también... La deformidad sobre todo, esta deformidad, ¿no? Muy común la deformidad en el... Atenderse de inmediato, porque efectivamente a veces si no las atendemos... Se vienen más complicaciones. Más complicaciones graves. Y bueno, ¿cómo se tratan las fracturas? Una vez que ya se les hizo esta radiografía, bueno, los estudios necesarios y ya se determinó que es una fractura, ¿cómo se trata? Bueno, en este caso sí o sí inmovilizar, sí hay que inmovilizar. Ahorita estuvimos viendo diferentes tipos de lesiones en el deporte, no siempre se inmoviliza. Por ejemplo, un esguince solamente no se va a inmovilizar si es primer grado, no es necesario. En el caso de una fractura sí o sí hay que inmovilizar. En el caso de la inmovilización, preferentemente tendría que ser fibra de vidrio o el yeso ya casi no utiliza, pero bueno, fibra de vidrio para inmovilizar la zona, para que cicatrice, para que empiece otra vez a formar el callo óseo. En el caso nosotros de rehabilitación y terapia física, bueno, tenemos modalidades terapéuticas como es la magnetoterapia. La magnetoterapia favorece a las células que forman el hueso, lo que son los osteoblastos, y esto va generando o formando el callo óseo. La verdad es que ahora ya también estos tratamientos es una maravilla, sí, ¿no? Claro, lo que ha avanzado, sí, porque ahora ya que veo que ya está para los pies las botas, que ya no es, ya o sea, ya un montón de cosas que ya, pues ya no son tan incómodas, ¿no? Sí, porque anteriormente la madera, ¿verdad? Había que entablillar. Vamos a entablillar y poner ahí una bendita y a reposar, sí, ya. Sí, y el yeso, que también era muy incómodo y horrible. Sí, y hay otros tipos de materiales que son más tolerables. Así es, sí, que ya hacen más y más llevadero, ¿no? Esta situación, a veces que como lo dice sí o sí, pues hay que inmovilizar. Y bueno, ¿cuál es el valor de los primeros auxilios en la atención de las lesiones deportivas? Sabemos que es importantísimo cuando se ve a un deportista con alguna lesión de inmediato, ¿no? Es importantísimo. Los primeros auxilios en el deporte y en la vida es importantísimo. Inmediatamente el principal valor, pues salvar la vida. Claro. En el caso de una conmoción, como lo veíamos ahorita, primeros auxilios, inmediatamente checar el pulso, checar el llenado capilar, checar si está respirando, porque eso le puede generar un tipo de bloqueo de las vías aéreas. Entonces, lo principal es eso, la vida. Ya después, bueno, pues retrasar o limitar, mejor dicho, ese daño.
no sé si fuese, hablamos ahorita de conmoción, pues colocar el collarín, alinear el segmento, porque si no esa conmoción puede evolucionar hasta una lesión de la médula, por ejemplo, por eso es que inmediatamente los inmovilizan. Y ya de ahí, bueno, ya a lo mejor algo más ligero, por así decirlo, pues sería que se recupere más rápido el deportista y mejorar la funcionalidad. Claro, sí, es una vez que ya fue valorado, pues bueno, Sí, ya sí, de ahí... ahí va a valer mucho, depende de qué tipo de primer auxilio queremos tocar. Claro. Pero desde salvar la vida o a lo mejor hasta detener la hemorragia. Sí, dependiendo, ¿no?, lo que esté sucediendo. Y bueno, ¿cuál es el protocolo de acción que debe seguir ante una lesión deportiva? O sea, ante una lesión deportiva el protocolo, el más común es lo que se conoce como el RICE. El RICE es por las iniciales. La R viene de reposo. Ese es el protocolo principal, el primero el reposo. Después viene la I, que es de ice, que es de hielo. Ya dijimos que hay que aplicar el hielo 8 minutitos cada 4 o 6 horas. Después viene la C, que es la compresión, el vendaje, por ejemplo. Y después viene la E, que es de la elevación de la extremidad. Digo, eso sería algo así para llevarnos, ¿no? Para poder hacer algo en un evento deportivo en el que estemos. Obviamente todo esto a nuestros alumnos los preparamos con clases de valoración, de evaluación, para tener un seguimiento más completo, más íntegro, y sobre todo el control de la inflamación para posteriormente inmovilizar si fuese necesario e iniciar la rehabilitación. Claro, sí, verificar todo lo que se necesita. Y bueno, de manera general, ¿cómo puede un estudiante universitario prevenir lesiones en la práctica de algún deporte? En el sondeo, sobre todo, nos mencionaban, ¿no? Lo principal es la mala costumbre que tenemos, en donde, por ejemplo, llego tarde a mi práctica deportiva y lo primero que ya no caliento, exactamente. La falta de flexibilidad, es decir, cuando yo termino de hacer mi ejercicio, lo que yo tengo que hacer es hacer ejercicios de flexibilidad, porque como no los voy haciendo, no acostumbro haciéndolos, eso me hace lesiones o más generar distensiones, que es lo que mencionaba ahorita. Entonces, lo principal es un buen calentamiento antes de competencia, y después de la competencia lo que se conoce como un cool down, un enfriamiento a través de estiramientos. Claro, importante esto. Y bueno, fijarnos también en hacer cómo se hacen estos ejercicios o tratar de ser más conscientes, ¿no? Sí, bendito Dios, ya tenemos también la especialidad de cultura física, en donde también son una especie como de un guía para nosotros en los ejercicios que realizamos. Así es, sí, ¿no? Importante, porque luego no sabemos ni qué estamos haciendo. Y después nos lastimamos. Sí, así es. Y bueno, en la clínica de terapia física de aquí de la Universidad Autónoma, ¿se atiende a estudiantes con lesiones deportivas? Sí, Moni, mira, actualmente ya ahorita todos los que son deportistas, digamos, becados por parte de la universidad, los invitamos, ya tenemos el servicio, creo que llevamos para 1 año o 6 meses, no recuerdo la verdad, en donde ya atendemos a todos los deportistas que ya estén inscritos en las ligas, ¿no? En las ligas, exactamente, que son deportistas que estén registrados, que estén becados, tienen este servicio de rehabilitación, y lo mejor de todo es que no tiene ningún costo para ellos. Los invitamos a que pasen, nos visiten. A partir del 10 de agosto vuelven las actividades. Todo tipo de deportista con previa cita puede asistir a su terapia sin ningún costo. No, pues muy bien, sobre todo, bueno, que para aprovechen el servicio. Así es. Sí, los deportistas, no. Sí, deportistas, sí, estudiantes que, bueno, tienen este servicio sin costo para que, bueno, ellos puedan estar mejor, ¿no? Que justamente, bueno, ¿cuál es el objetivo de estas terapias? ¿Qué buscan con esto? El objetivo es mejorar el rendimiento del deportista, mejorar la capacidad. Esto viene a partir de, hace un par de años fueron aquí las Olimpiadas, en donde, bueno, desafortunadamente pues no nos fue muy bien a nuestra universidad. Entonces buscaron formas de cómo podemos ayudar al deportista y, bueno, mejorando el rendimiento, acortando los tiempos de recuperación para que tenga una mayor capacidad y así poder conseguir el objetivo. Muy bien, pues sí, importante esto. Y bueno, ¿le gustaría por favor que nos dijera algún mensaje también a dónde pueden comunicarse?
porque también sabemos que, bueno, la clínica de terapia física, ahorita estábamos hablando de deportistas, pero pues también es para público. Sí, general, claro, ¿no? sí, por supuesto. Los invitamos a que nos acompañen a la clínica de rehabilitación. Les proporciono el número, es 910-9267, 910-9267, ese es teléfono directo, los va a atender nuestro compañero Luis Muñoz, él es encargado de horarios. Aquí la clínica de la UA atiende a cualquier tipo de patología, cualquier tipo de lesión. Ahorita estamos en el ámbito deportivo, pero llámese de enfermedades pediátricas, geriátricas, traumáticas, se puede atender con todo gusto. Les repito el número, 910-9267. Así es, y mencionar que, bueno, son a bajos costos para que se acerque en caso de que lo necesite. Maestro, ¿a ustedes dónde se le puede localizar? Tengo mi consultorio en el lado sur de la ciudad, en lo que es en el fraccionamiento El Dorado, República Mexicana 312. Ahí nos pueden agendar citas al 913-7080. Con todo gusto los podemos valorar, los podemos atender. Y en el caso de deportistas tenemos un equipo especial, que no lo tiene nadie en Aguascalientes, que es el Red Core Nurac, que se nos ayuda a mejorar el rendimiento del deportista. Estamos en República Mexicana 312. Muy bien, pues ya lo sabe, cualquier cosa que quiera venir a la clínica de rehabilitación o buscar al maestro, con todo gusto puede realizarlo. Muchísimas gracias. Gracias. Le agradecemos al maestro Jonathan Villalobos Oñate por Saludos. habernos acompañado el día de hoy, a ustedes, nuestro público. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros y acompañarnos en este tema. Mi nombre es Mónica García. Los esperamos en el siguiente programa con el tema de mochilas, postura y salud musculoesquelética. Hasta la próxima.